Las funciones de hora, minuto y segundo funcionan de manera muy similar a las que vimos de fecha. Lo único que va a hacer es obtener la hora, minuto y segundo de una fecha determinada o de un número de serie también, como lo vimos anteriormente. Como argumento debemos poner una fecha o el número de serie que acabo de mencionar. En estos ejemplos, el argumento que estoy usando es la fecha que tengo en la parte superior y automáticamente va a agregar la hora, minuto y segundo de esta fecha. Voy a hacer un ejemplo muy simple en otra hoja. Lo que voy a hacer es escribir una frase que diga la hora en España es, y para esto me voy a basar en mi fecha actual. Empezaré en esta celda creando la función ahora y aquí tengo una fecha que es la que actualmente aparece en mi sistema. Voy a hacerlo un poco más grande. Yo sé que en España son 8 horas más que este horario actual. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una fórmula que diga en España son las... Voy a escribir un espacio en blanco y usaré el símbolo del ampersand que usé anteriormente. Voy a escribir la función hora y haré referencia a la fecha que tengo actualmente. Voy a cerrarlo. Como sé que en España son 8 horas más que aquí, entonces le voy a sumar un número 8 a ese resultado. Voy a agregar nuevamente un símbolo de ampersand porque quiero que diga en España son las y va a ser un horario de 24 horas. 12 más 8 va a dar como resultado un 20. Al final pondré la palabra horas, un espacio en blanco, horas, y presionaré Enter. Vemos cómo el resultado es lo que quiero precisamente, saber la hora de España en un momento determinado. Esto lo podría aplicar para varios países o para varios usos horarios, escribir varias frases basándonos en nuestro horario local y únicamente actualizando la hoja, pero siempre tomando en cuenta que la fecha y hora actuales del sistema sea la correcta para así tener exactamente el resultado o el horario que hay en los países que nosotros agreguemos. Claro que también podemos usar minutos y segundos, únicamente usa la lógica, podríamos seguir agregando las funciones de minutos y segundos. Voy a seguir editando esta fórmula, agrego el símbolo del ampersand, agrego comillas para escribir texto y voy a escribir un espacio en blanco para separar la palabra de horas y agregaré con, cierro comillas, símbolo de ampersand. Usaré ahora la función minuto, tomaré como referencia esta fecha, cierro el paréntesis, uso el símbolo del ampersand, comillas, espacio, escribiré la palabra minutos, comillas y enter. Como podemos ver, ya dice en España son las 20 horas con 10 minutos. Aquí me faltó un espacio en blanco. Vamos a editarlo fácilmente como ya lo hemos visto. Después del con agregamos el espacio en blanco, presionamos enter y ya tenemos una frase aún más completa. Como te digo, esto puede ser personalizado al gusto de cada quien, agregar las horas, minutos, los días, las fechas, etcétera. Únicamente usa la lógica, ve uniendo las palabras, las funciones y al final vas a obtener una frase personalizada. Es cuestión de usar la imaginación porque esto de concatenar usando fechas, horas, minutos y frases nos puede facilitar hacer un sinfín de combinaciones diferentes usando cualquier cosa que se nos ocurra mientras que Excel la pueda reconocer. Voy a regresar a esta hoja y estas son las primeras 7 funciones de fecha y hora que voy a mencionar únicamente en este capítulo, pero te dije al principio del mismo que próximamente pienso hacer un video para cada una de las funciones que contiene Excel, incluyendo el resto de funciones que forman parte de la categoría fecha. Así que no te preocupes si en este momento no mencioné algunas de ellas. Espero crear esos videos lo más pronto posible, al menos unas 20 funciones por semana. Eso es lo que espero realizar. Algo que no mencioné y que puede ser muy útil es que no necesariamente debemos crear la fórmula para obtener la fecha y después hacer referencia a esa fecha. Como te dije en un principio, las funciones pueden anidarse, es decir, incluir una función dentro de otra.
Por lo tanto, gracias a esto, vamos a poder hacer directamente este tipo de conversiones. Por ejemplo, si quiero saber la hora de la fecha actual, no es necesario que haga uso de la función ahora en otra celda. Si la puedo incluir dentro de la misma fórmula, esta fórmula que va a tener dos funciones, por ejemplo, escribo ahora y el argumento que voy a mencionar va a ser precisamente la función ahora. Cierro los paréntesis, cierro el paréntesis de la función hora, presiono enter y automáticamente ya sé la hora actual sin necesidad de haber hecho primero esta función como lo hice hace un momento. Podemos hacerlo directamente. Lo mismo hubiera podido pasar aquí. En vez de hacer referencia a una celda, hubiéramos podido usar la función ahora directamente. Sin embargo, en estos casos sí puede ser más complicado porque cada vez que se requiera saber la fecha actual, vamos a tener que escribir la función ahora. Así que si son unas 5 veces, tendremos que escribir 5 veces esa función. En este ejemplo únicamente hice la referencia y como puedes ver aparece el nombre de la celda A1 y A1. Esto va a depender de la fórmula, de qué tan compleja sea la fórmula. Si únicamente vamos a usar por una sola vez la fecha actual, entonces sí puede ser útil que lo hagamos de esta forma porque nos vamos a ahorrar el paso de crear la función ahora en otra celda. Toma en cuenta esto, es muy interesante lo de anidar fórmulas y funciones. Puedes hacer cosas más rápido de lo que parecen si empiezas a introducir una fórmula dentro de otra. No es tan complicado realmente, únicamente usa la lógica. Excel puede tomar como argumentos otras fórmulas o funciones. Sabiendo esto vas a poder escribirlas. Lo único que cambia es que cuando escribimos como argumentos las fórmulas ya no llevan el signo igual, solamente se escribe el signo igual al inicio de la fórmula o función. Si usamos varias funciones dentro de dicha fórmula, ya no va a ser necesario escribir el signo igual, únicamente se va a hacer al principio y después ya no será necesario hacerlo.